Hola, bienvenido. Hoy es un buen día para programar. La librería STL proporciona una utilidad que es la clase pair, que nos va a permitir tratar dos valores como si fuesen un valor único. Y gracias a esta clase vamos a evitar tener que estar construyendo estructuras o clases cuando queremos almacenar únicamente dos valores. En este vídeo vamos a aprender a utilizar la clase pair y además vamos a realizar nuestra propia implementación de la clase pair. Bien, pues vamos a crearnos una carpeta nueva que la vamos a llamar pair. Y aquí vamos a hacer un main que vamos a llamar pair.cpp. Bien, vamos a hacer un include de iostream para imprimir algo por consola. Y también vamos a hacer un include de tuple, porque en la librería STL el tipo pair vive dentro de este include. Vamos a hacer ahora el main y ya vamos a empezar a utilizar la clase pair. Como he dicho al principio del vídeo, la clase pair nos va a permitir evitar que tengamos que crear tipos para almacenar únicamente un par de valores. Por ejemplo, vamos a pensar que queremos almacenar el ancho y el alto de una ventana, y esa ventana pues, está definida por una fila mínima, una fila máxima, una columna mínima y una columna máxima. Eso lo podemos almacenar, por ejemplo, en una estructura de tipo pues, max-min, por ejemplo. Vamos a poner pues int ancho e int alto. Y podríamos hacer una función que nos devolviese el ancho y el alto en función de los parámetros que le pasemos, ¿no? Pues vamos a hacer, por ejemplo, auto calcula max min, y aquí hacemos el int pues, xmin, int xmax, o columna mínima, columna máxima, int imin, int imax. ¿Vale? Y esto lo que haría sería hacer un return de max min, y le pasaríamos como primer parámetro el ancho, que sería xmax menos xmin, imax menos imin. Vale, pues esto funciona, pero nos ha obligado a crear esta estructura que posiblemente no vamos a utilizar nunca más, y no tiene sentido crear ese tipo. Vamos a hacer una prueba, pues auto maxmin es igual a calcula maxmin. Vamos a decirle, por ejemplo, de 1, bueno, de 2 a 5 y de 0 a 10. Si ahora ponemos aquí un breakpoint y compilamos, pues comprobamos que nuestro ancho es 3 y el alto es 10. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto para evitar tener que instanciar este tipo maxmin? Bueno, vamos a hacerlo con un par. Vamos a hacer otro método, vamos a llamarlo calcula maxmin pair, y vamos a hacer que sea también ya de tipo plantilla, ¿vale? Template, type name, ¿vale? Y vamos a hacer punto calcula maxmin con un par. Vamos a hacer txmin, txmax, txmin y timax. ¿Y esto qué es lo que va a devolver? Pues lo que nos va a devolver es un par pair, cuyo primer dato que vamos a almacenar es t, y el segundo dato que vamos a almacenar es t. Porque sería int, en el caso de que pasemos enteros sería int, o en el caso de que almacenemos float, por ejemplo, pues sería float. Y vamos a devolver exactamente lo mismo. Xmax menos xmin y max menos imin. Aquí tenemos lo mismo, ya no hemos tenido que instanciar ni crear un tipo nuevo llamado maxmin. Auto maxmin2 es igual a calcula maxmin par, y vamos a pasar a los mismos parámetros. Entonces, ahora lo que vamos a comprobar es que lo que se ha instanciado es un objeto de tipo par que tiene dos campos, uno que se llama first y otro que se llama second. First es de tipo entero y second es de tipo entero porque hemos pasado enteros, pero si aquí hubiésemos pasado, por ejemplo, por double, vamos a hacerlo con double, el tipo que se instancia pues es vamos a poner 2.0, vamos a pasarle todos los puntos de tipo double. Bueno, pues sería la especialización de pair para M3, pues en ancho y alto, pues es de tipo double. Aquí lo ves, ¿no? De esta manera hemos evitado tener que crearnos un tipo maxmin para poder almacenar un par de valores. Vamos a ver los tipos de constructores que tiene el tipo pair.
Además, vamos a ver todas las operaciones y luego vamos a realizar nuestra propia implementación de PER. Bien, primero, PER, para la estación PER lo que hacemos es, vamos a hacer un using namespace, std. Perfecto. Pues vamos a hacer un PER. El tipo PER es una clase que, como te puedes imaginar, es de tipo plantilla que recibe dos parámetros, el parámetro del tipo first y el parámetro del tipo second. Vamos a hacer una instanciación, vamos a instanciar un PER de int. Vamos a llamarlo PER1 y vamos a utilizar su constructor por defecto. Esto lo que va a hacer va a ser instanciar P1 y va a asignar en first y en second el valor por defecto de los tipos que hayamos pasado por parámetros. Si lo compilamos y lo ejecutamos, comprobamos que first va a ser 0 y second va a ser 1. Esto sería el constructor por defecto. Luego, PER admite un constructor que recibe dos referencias constantes. Vamos a probarlo. Pues, por ejemplo, vamos a hacer un int const pues, y1 es igual a 10 y, por ejemplo, un float const f1 es igual a 2.0f. Perfecto, pues podemos hacer un pair de int como float, vamos a llamarlo p2 y le pasaríamos el entero 1 y el entero 2. Esto lo que va a hacer va a ser, float 1. Lo que va a hacer va a ser utilizar el constructor que tiene PER que recibe dos referencias. Vamos a comprobarlo. Voy a poner un breakpoint, entramos aquí, entro con F11, podrás comprobar, esto es el código fuente de STL, puedes comprobar que se está utilizando el constructor que recibe una referencia constante del tipo 1 y una referencia constante del tipo 2. Otra manera de instanciar un PER es utilizando el operador universal, el operador de referencia universal, que es el que se va a utilizar en el resto de casos que no tenemos referencias constantes. Entonces vamos a hacer un par nuevo, PER int, y vamos a poner, vamos a llamarlo par 3, vamos a poner, por ejemplo, un 12 y un 13. Aquí tenemos utilizando el constructor de referencia universal. Vamos a probarlo. Es que aquí se está utilizando el constructor de referencia universal, que lo que va a hacer va a ser pues, copiar los valores de P1 de esa, en 12 en first y 13 en second. Bien, este constructor nos va a permitir además, o sea, hay un constructor de tipo, que es igual que este, que es de tipo plantilla, que nos va a permitir pasar parámetros de otro tipo. Es decir, yo puedo instanciar un objeto PER de int, pero podría pasar otro tipo de parámetros en el constructor. Y si voy a instanciar igual, me va a dar una advertencia, va a decir que hay un problema que es posible que haya un problema en la conversión, pero va a funcionar. Vamos a probarlo. PER int P4 y vamos a indicarle que vamos a almacenar pues 12.5 y 44.6F. Esto me compila. Simplemente pues me va a dar una advertencia, me dice, oye, que tienes una posible pérdida de datos al pasar de 12.5 a entero y de 44.6 a entero, pero esto compila y no me da ningún error. Vamos a poner un breakpoint y vamos a comprobar que realmente tenemos 12 y 44, se ha truncado, ¿vale? Perfecto, ya hemos visto este tipo de constructor y ahora vamos a ver que además podemos hacer un constructor por copia. Vamos a hacer un PER int P5 y vamos a instanciar el constructor por copia. Pues vamos a hacer una copia por ejemplo, de P3. Entonces P5 tendrá los valores de P3. Y además, este constructor tenemos otra sobrecarga de constructor por copia que nos va a permitir pasar al constructor un PER de tipos que no sean compatibles. Vamos a probarlo. Por ejemplo, PER, por ejemplo, float. Vamos a llamar el P6, 1.0F, 2.0F. Y ahora vamos a hacer un PER de int P7 y vamos a pasarle como parámetro P6. Esto compila. Me va a dar también esto es una F, perdón. Me va a dar una advertencia. Aquí tenemos la tercera advertencia, pero compila y funciona. P7 ha utilizado el constructor por copia que recibe un P6 que es de un tipo distinto. Siempre que se pueda hacer la conversión, esto es posible. Perfecto. También podemos utilizar
porque ya te lo he explicado antes, tenemos un constructor que recibe una referencia constante, que la única manera de provocarlo es hacerlo así, teniendo dos variables que sean constantes y pasarlas en el constructor. El resto de constructores están utilizando el constructor de referencia universal, de manera que podemos pasar un error value, un valor de movimiento y provocar un movimiento. Vamos a probarlo. Vamos a hacer una clase que la vamos a llamar clase movible. ¿Vale? Y esta clase pues va a tener un constructor de movimiento. Public. Vamos a hacer una clase movible. Vamos a hacer un constructor por defecto, igual a default, para que la instanciar, y clase movible. Vamos a hacer un constructor de tipo referencia universal para mover un constructor de movimiento, otro. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer un cout instanciando por movimiento headline. Perfecto. Bueno, pues yo podría hacer perfectamente un pair de int clase movible. Vamos a llamarlo P8 y vamos a pasar, por ejemplo, un 10 y una instancia de clase movible. Esto, si quieres, vamos a hacerla así. Clase movible. Y vamos a hacer aquí un move de clase movible. Perfecto. Esto lo compilo y me funciona perfectamente. Y comprobaremos que se ha movido. Voy a ejecutarlo. Tiene que imprimir instanciando por movimiento. Control F5. Aborto. Tengo un error. Aquí falta este punto y coma. Perfecto. Te dice que nos imprime instanciando por movimiento. Y lo tenemos. Podemos asignar un pair en otro. Pair de int. Vamos a hacer P9 es igual, por ejemplo, a pues este mismo, a P3. Esto funciona perfectamente. Bien, también podemos acceder a los campos. Por ejemplo, cout P9.first. Y estos campos, además, obviamente, pues son de lectura y escritura. Nos va a permitir realizar modificaciones. Por ejemplo, P9.first es igual a 111 y vamos a imprimirlo. Y lo tenemos. Otra manera de acceder a los campos es mediante una función que se llama get. Get, que es una función de tipo plantilla que podemos pasar como parámetro de plantilla el índice del campo que queremos modificar. A ver, aquí hay un error. Compilo. No hay ningún error. Les digo, por ejemplo, get de 0, lo que va a hacer va a ser devolverme una referencia al first. Get de 0 de P9. Vamos a hacer un cout. Y al igual que first, si yo llamo, como es una referencia de tipo no constante, de 0 de P9, podría modificar su valor, es igual a -1. Y ahora podría imprimir, por ejemplo, first. Si ejecutamos esto, pues nos va a imprimir el valor que tuviese P9, que era el de P3, y el de P3 era un 12. Luego nos va a imprimir un 111 y luego -1. Aquí lo tengo, 12, 111 y -1. Eso por ahí alguna otra vez. Perfecto. Esta función en particular, pues si le llamamos con un 1, pues vamos a estar modificando el second. Lo tenemos. Y además, si intentamos pasar a un parámetro que sea mayor que 1, por ejemplo un 2, pues me tiene que dar un error de compilación. Y me dice pues que el argumento, pues a ver, ¿dónde está dando aquí este error? Aquí. Este es el índice del par fuera de los límites, ¿vale? Vamos a comentarlo para que no nos dé ningún error de compilación. Bueno, pues esta función es la más complicada de programar. Cuando ahora nos pongamos a realizar nuestra propia implementación de la clase pair, esta función es la más complicada. Si la intentamos hacer en C++11, es dificilísimo. En C++14 ya es bastante más sencillo, o en C++17. Vamos a hacerlo en C++17 y luego, pues, si me apetece, lo haremos en C++11, ¿vale? Y además también pues tenemos operadores de comparación. Los operadores de comparación que se proporcionan son el igual, el distinto, o sea, el igual, distinto, menor, menor igual, mayor y mayor igual. Y siempre se compara primero el first y luego el second, ¿vale? Entonces, de manera que si tenemos, por ejemplo,
Vamos a hacer uno nuevo. Pair. Int. Vamos a hacer P10. No tenemos ningún P10, ¿no? P10. Vamos a hacer, por ejemplo, 1,2 y un P11. Pues 2 menos 1. Pues podría hacer que si P10 es menor que P11, P10 es menor que P11. Vamos a comprobarlo. Aquí me lo está diciendo, P10 es menor que P11. Bien, pues la comprobación es en todos igual, no lo vamos a probar todo. Primero se comprueba el first y luego se comprueba el second, ¿vale? Y ya por último tenemos una función que se llama makePair, que lo que va a hacer va a ser instanciar un objeto de tipo pair sin necesidad de pasar los tipos, porque se van a sacar de manera automática. Por ejemplo, auto P12 es igual a makePair y pasamos parámetros, por ejemplo, 2, hola. Y esto ya directamente pues nos va a devolver un par que es de tipo entero y de segundo pues constchar. Vamos a comprobarlo. Y aquí lo tenemos. El primero es de tipo entero y el segundo pues es un constchar. Bien, pues ha llegado el momento de realizar nuestra propia implementación de todo esto. Vamos a hacer aquí arriba un espacio de nombres. Aquí arriba de todo. Namespace, hoy es un buen día para programar y en un principio no tiene que ser muy complicado hacer nuestra clase. Lo más difícil va a ser la función get, ya lo verás. Pues hacemos, es una clase tipo plantilla que recibe dos parámetros completamente distintos, así que vamos a hacerlo. Type name, template, type name, tipo 1, type name, tipo 2. Root, pair. Y aquí vamos a hacerlo como siempre, un using first type es igual a tipo 1 y un using second type es igual a type 2. Y ahora vamos a crear los campos para almacenar los valores. Pues type 1 first y type 2 second. Aquí lo tenemos. Bien. Lo primero que vimos, vamos a suponer que no estamos viendo esto, es que tenemos que hacer un constructor por copia. Vamos a comentar todo esto y vamos a ir probando nuestra propia implementación según se vaya haciendo. Perfecto. Vamos a utilizar, perdón, el constructor por defecto, que tiene que inicializar los valores con los valores por defecto. Pues si hacemos un... Esto estaba mal. Si hacemos un constructor por defecto, vamos a hacerlo por defecto. Pair, hola, default. Esto lo que va a hacer va a ser utilizar estos operadores para inicializar por defecto los valores. Así que esto no tiene que funcionar. Vamos a comentar esto. Y vamos a hacer aquí un using namespace. Hoy es un buen día para programar. Compilamos. Tenemos 3 problemas. Out. Vamos a hacer aquí using std out y using std endline. Lo tenemos. Vamos a compilar nuestro programita y vamos a ejecutarlo para comprobar que nuestra implementación funciona. Pues aquí tenemos P1. Bueno, es que me lo ha optimizado, no lo puedo ver. Aquí tenemos nuestro constructor, lo volveremos un poquito más adelante. Perfecto, lo siguiente es el constructor que recibe dos parámetros de tipo referencia constante. Pues vamos a implementarlo. Pair tipo 1 const reference, pues tipo 1, valor 1, y tipo 2 const reference, pues valor 2. Vamos a asignar valor 1, valor 2.
Perfecto. Aquí estamos utilizando el inicializador de tipo llave porque deben de coincidir los tipos. Así que ahora mismo me debería de permitir ejecutar esto. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos P1. El problema está en este breakpoint de aquí. Voy a quitarlo y ya está. Vamos a volver a ejecutar. Aquí lo tengo. Perfecto. Entonces te fijas aquí, en P1 está inicializado a 0 y P2 tenemos el campo first es de tipo entero y el campo second es de tipo float. Aquí lo tenemos. Perfecto. Además, vamos a entrar en el constructor para comprobar que realmente se está utilizando el constructor de referencia constante. Aquí lo tenemos. Muy bien. Continuamos. El siguiente caso que tenemos que hacer es el constructor de referencia universal. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer el constructor de referencia universal. T1, referencia universal, valor referencia 1. T tipo 2, referencia universal de valor referencia 2. Como es una referencia universal y aquí vamos a poder mover objetos, pues voy a utilizar el std_move directamente para poder mover std_move. First. Referencia 1 y second. ¿Cómo estoy hoy? Referencia 2. Perfecto. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a probarlo. Podemos utilizar hasta aquí. Vamos a poner aquí el comentario. Perfecto. Vamos a hacerlo. Comprobamos que al entrar por aquí se está utilizando el constructor de referencia universal. Continuamos. Vamos a hacer el constructor que nos va a permitir pasar dos parámetros de tipos que no coinciden con los tipos de la instancia. Si compilamos, esto nos va a dar un error, que no hay una conversión de double a T1. Por lo tanto, vamos a hacer un constructor de tipo plantilla que admita la conversión. Template, type name, pues otro 1, ¿vale? Y type name, otro 2. Vamos a hacer que por defecto sea igual a tipo 1, si no se pasa ningún parámetro, igual a tipo 2. Aquí lo tenemos, pues pair. Y aquí pasamos un pair de tipo otro 1, otro 2. Perdón, esto no es un pair. Otro 1. Es una referencia constante. 1 y otro 2. Referencia constante, valor 2. Y asignamos como first valor 1 y second valor 2. No, esto hay que hacerlo como llaves, con paréntesis, para que me permita hacer conversión de tipo. Y ahora esto ya debería de compilar sin ningún problema. Y aquí lo tenemos. Vamos a comprobar que funciona. Aquí comprobamos que se está utilizando nuestro constructor. Y si ahora vemos los valores que tenemos en P4, pues serán 12 y 44. Aquí lo tenemos. Lo siguiente es el constructor por copia. Bueno, el constructor por copia yo creo que se puede hacer con un default, así que vamos a hacerlo con default. Pair const reference igual a default. Compilamos. Y aquí tenemos nuestro constructor por copia que funciona sin problemas. Vamos a que compila sin problemas. Vamos a comprobar que funcione. P5 tiene que ser igual a P3 y P3 será 12 y 13. Y en P5 tenemos 12 y 13. Bien, continuamos y tenemos que hacer el constructor por copia, pero con un tipo distinto. A aumentar esto. Ya mismo vemos que nos da un error el compilador. No nos va a permitir hacer esto porque tenemos que hacer este constructor. Vamos a hacer template. Perfecto. Pair, y esto lo que va a hacer es recibir un pair de tipo otro 1,
otro 2. Es una referencia constante. Y vamos a llamarlo par. Y aquí hacemos las asignaciones, ¿no? First será igual a par.first y second par.second. Fíjate que no lo estoy haciendo con corchetes, lo estoy haciendo con paréntesis para que me permita hacer una conversión, porque si no, me iba a decir que no naranjas de la China. Compilamos y aquí lo tenemos, no hay ningún error. Vamos a probar que funcione también. P7 tiene que ser igual a P6, que es 1 y 2. A ver. Aquí lo tenemos, 1 y 2. Continuamos con nuestra implementación. Clase movible. Bien, pues esta debería de funcionar sin hacer nada, ¿no? Es el constructor de copia universal, que ya lo habíamos programado aquí arriba. Ah, no, no. Este no lo tenemos programado. Ah, sí, este es el constructor que tiene 2 parámetros con la referencia universal. Vamos a probarlo. Y aquí lo tenemos. Estamos utilizando el referencia universal. Nos está moviendo, de manera que si yo ahora ejecuto el programa, me tiene que imprimir el mensaje de insertando por movimiento. Lo tenemos. Continuamos con la asignación, operador de asignación. Vamos a hacerlo. Porque esto es un auto reference. Y sería operator igual. Y aquí hacemos un pair const reference otro. Y esto es un no except. Perfecto. Y aquí vamos a hacer un first es igual a otro punto first. Second es igual a otro punto second. Y return this. Esto compila. Aquí. Sin problemas. Lo probamos también. Que no tiene que ser igual a P3, que son 12 y 13. Y aquí tenemos 12 y 13. Perfecto. Habíamos visto que podíamos imprimir los campos first y second. Y llegamos a lo más complicado, que es la función get. Vamos a ver cómo podemos programar esta función get. La función es una función de tipo plantilla que recibe como parámetro de plantilla el índice del campo. Vamos a hacerlo por aquí. Vale, pues entonces es de tipo plantilla. Recibe en stl un std.sizeT, así que vamos a hacer lo mismo, std size y vamos a poner el índice, ¿vale? Y de x, y luego vamos a recibir los parámetros typename t1 y typename t2. Perfecto. Y esto será un auto. Es una función constExpression para que lo resuelva el propio compilador. Auto, vamos a llamarla get, que va a recibir un pair de tipo TI1 y TI2. Vamos a recibir una referencia que va a ser un par. ¿Y esto qué es lo que nos va a devolver? Primero, vamos a hacer un asset para asegurarnos que i de x sea menor que 2, ¿vale? Static assert. Vamos a poner que i de x sea menor que 2 y si no, lanzamos un mensaje de error. El mensaje de error vamos a poner el mismo que índice del par fuera de límites. Lo ponemos por aquí. Bien, como esto es un static assert, esto se va a compilar y además la función es de tipo constExpression, se va a compilar en tiempo de... O sea, esto se va a evaluar en tiempo de compilación, de manera que... Vamos a probarlo, vamos a poner aquí un return 7, por ejemplo. Si pasamos un 2, un 3, ya me debería dar un mensaje de error. Vamos a hacer por aquí. Get 3 de P9. De P9. Esto me tiene que dar un mensaje de error. Me tiene que decir índice del par fuera del límite. Aquí lo tenemos, ¿vale? Que es nuestro mensaje en castellano. Perfecto, deshacemos esto.
Y ahora vamos a aprovecharnos del int const expression que tiene C++17 para que sea muy sencillo. Esto aquí no es. Para que sea muy sencillo de programar, vamos a hacerlo aquí. If const expression y de x es igual a 0, pues un return p.first else return p.second. De manera que tenemos una función que se evalúa en tiempo de compilación, const expression, que va a dar un error si pasamos un parámetro que no es el correcto, sino que sea mayor que 2 con este static asset, y en el caso contrario, esto devuelve de manera automática o el tipo first o el tipo second gracias a esta construcción del if const expression. De manera que esta función puede devolver o un tipo T1 o un tipo T2. Podría ser entero y float, pues o devuelve entero o devuelve float. Esto con C++17 es muy sencillo, porque tenemos las funciones que devuelven tipo auto, que el propio compilador es capaz de detectar en función de la instancia que genere qué tipo va a devolver, y además pues tenemos el static asset. Vamos a comprobar que funcione. A ver, un error. Esperaba llave cerrada. Ah, sí, esta me la había borrado. Perfecto. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a comprobar que nos va a imprimir P9 de 0, que era el first, y el first de P9 es el de 13, que es un 12. No, porque lo habíamos cambiado a 111. Es un 111, que es este de aquí. Fenomenal. Esto está devolviendo una referencia constante, ¿no? Vamos a comprobar, perdón, una referencia. Pues no, no está devolviendo una referencia, así que voy a poner aquí un reference. Perfecto, y gracias a esto, ahora me va a permitir hacer una asignación. Vamos a asignarlo -1 y vamos a hacer también para probar que se modifica el second. Y vamos a asignarle un -1 y lo imprimimos. Perfecto. Hay que no es el 2, es el 1. Perfecto. Y aquí está, nos ha impreso el -1 y -1. Nos ha permitido modificar con este get. Por último, nos quedaba la instanciación de pairing y los comparadores. Vamos a comprobar. Bueno, por último, no, por penúltimo. Vamos a hacer los comparadores, que son muy sencillos de programar. Auto operator menor, pair const otro, const no except, y esto es lo que va a devolver. Pues, uy, esto es una referencia, reference, perfecto. Esto, return first es menor que otro punto first, pues true. Y si no, second es menor que otro punto second. Vale. El primero hecho. Vamos a hacer el menor igual. Bien, y ahora vamos a hacer el operador mayor. Bueno, no había hecho el operador comparación. Vamos a hacerlo. Punto operator. Const otro. Const no except. Return first es igual a otro punto first. And second es igual a otro punto second. Y continuamos con el operador desigual. Auto operator desigual. Pair const otro const no except, y aquí vamos a devolver first es distinto de otro punto first, o second es distinto de otro punto second. Bueno, podemos hacerlo de varias maneras. Aquí tenemos este, y ya el operador, vamos a hacer el operador mayor. Será mayor y mayor, y aquí mayor igual, pues esto es mayor igual, y aquí mayor igual. Perfecto, vamos a formatear. Document, aquí lo tenemos, compilamos y parece que va bien.
Vamos a ver si imprimíamos. Sí, me tiene que decir que P10 es menor que P11. Y aquí nos lo está imprimiendo. P10 es menor que P11. Y ya por último nos queda por hacer la función makePair. Que en un principio es muy sencillita. Pues vamos a hacerla. Aquí la tenemos. Template. Vamos a copiar aquí arriba. Todo. Pues auto make pair y aquí lo que vamos a escribir es un tem y 1 const reference valor 1 y 2 const reference valor 2 y esto lo que vamos a hacer es devolver un pair de TI1 TI2 valor 1 como valor 2 y ya lo tenemos. Nos da un error. Y me está diciendo que no puede pasar de const 5 a const. Bueno, esto se va a solucionar con un perfect forwarding, pero vamos a cambiar la prueba por un 4. Esto lo vamos a ver en un vídeo más adelantado. Aquí lo tenemos. Si ejecutamos, me va a devolver. En first tengo un 2 y en second tengo un 4. Bueno, pues con esto hemos terminado la primera parte de este vídeo. Como has visto, no nos ha funcionado indicando aquí una cadena. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, pues nos vemos en el próximo vídeo.